El trágico fin de los 12 apóstoles de Jesús. Una historia de valentía, fe y sacrificio. ¿Qué ocurrió con los hombres que llevaron el mensaje de Jesús al mundo? Acompáñanos en este viaje lleno de misterio y tragedia. Los héroes de la fe. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles asumieron la misión más importante de sus vidas: llevar el Evangelio a todas las naciones, tal como su maestro les había ordenado. Sin embargo, este llamado no vino sin un precio. Persecuciones, torturas y muertes trágicas marcaron los últimos días de aquellos que caminaron junto al Hijo de Dios. En este vídeo, descubrirás cómo murió cada uno de ellos y cómo su sacrificio moldeó la historia del cristianismo. Quédate hasta el final porque la historia de Bartolomé y Judas Iscariote te impactará profundamente. Pedro, el pescador que se convirtió en roca. Pedro, cuyo nombre original era Simón, fue transformado por Jesús en el líder de los apóstoles. Su valentía lo llevó a predicar en lugares hostiles, enfrentando arrestos y amenazas constantes. Según la tradición, Pedro fue capturado durante el reinado del emperador Nerón, famoso por perseguir a los cristianos en Roma. Fue condenado a morir crucificado, pero en un acto de humildad, pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir como su maestro. Lo más sorprendente es que, incluso en su muerte, Pedro nunca dejó de hablar de Cristo. Según relatos antiguos, sus últimas palabras fueron un llamado al arrepentimiento para sus verdugos. Juan, el apóstol del amor y la resistencia. Juan, el hermano menor de Santiago, es conocido como el discípulo amado y el autor del Apocalipsis. Fue el único de los apóstoles que no murió como mártir. Sin embargo, su vida no estuvo libre de sufrimientos. Fue arrestado en múltiples ocasiones y finalmente enviado al exilio en la isla de Patmos, donde escribió el último libro de la Biblia. Según algunas tradiciones, intentaron martirizar a Juan sumergiéndolo en aceite hirviendo, pero milagrosamente salió ileso. Su longevidad fue interpretada por muchos como un signo de que Dios tenía un propósito especial para su vida. Juan murió en Efeso, posiblemente a una edad avanzada, siendo un testigo viviente de los eventos que cambiaron el mundo. Santiago, hijo de Zebedeo, el primero en dar su vida. Santiago, el hermano de Juan, fue uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Presenció milagros como la transfiguración y fue uno de los primeros en ser llamado por el Maestro. Pero también fue el primero en dar su vida por la fe. En el año 44 después de Cristo, el rey Herodes Agripa ordenó su ejecución por decapitación. Según algunas historias, el soldado encargado de llevar a Santiago al tribunal quedó tan impactado por su valentía que decidió convertirse al cristianismo en ese momento. Este soldado fue ejecutado junto a él, marcando el inicio de un legado de coraje y fe que los demás apóstoles seguirían. Andrés, el evangelista de la cruz en forma de X. Andrés, el hermano de Pedro, es recordado por ser uno de los primeros discípulos en reconocer a Jesús como el Mesías. Llevó el mensaje del Evangelio a lugares como Grecia, Asia Menor y Escitia, actual Rusia. Allí, su predicación enfureció a los líderes religiosos, quienes lo condenaron a morir crucificado. Pero la cruz en la que Andrés fue martirizado no era como la de Jesús. Era una cruz en forma de X, conocida hoy como la cruz de San Andrés. Según relatos antiguos, Andrés predicó durante 2 días mientras agonizaba, y muchos de los que lo escucharon se convirtieron al cristianismo. Tomás, el valiente apóstol de la India. Tomás es conocido por haber dudado de la resurrección de Jesús, pero su vida después de ese momento mostró una fe inquebrantable. Llevó el Evangelio hasta la India, una región conocida por su diversidad cultural y religiosa. Allí fundó varias comunidades cristianas, que aún existen hoy en día. Sin embargo, su misión no fue fácil. Tomás enfrentó una oposición feroz de los líderes religiosos locales. Finalmente, fue apuñalado por una lanza mientras oraba en una cueva. Su martirio no solo marcó el fin de su vida, sino el comienzo de una tradición cristiana que continúa hasta nuestros días en la India. Felipe, el predicador de Asia Menor. Felipe llevó el Evangelio a lugares como Frigia, en Asia Menor. Según relatos, fue arrestado junto a su hija por predicar contra la idolatría en Hierápolis. Allí, los líderes religiosos lo condenaron a ser crucificado. Mientras agonizaba, Felipe continuó orando por sus verdugos y predicando el mensaje de Cristo. Lo más conmovedor es que, según la tradición, algunos de los presentes en su ejecución se convirtieron al cristianismo al escuchar sus palabras. Bartolomé, el apóstol del sacrificio extremo. Bartolomé, también conocido como Natanael,
predicó en lugares como Armenia e India. Su valentía y compromiso con el Evangelio enfurecieron a los líderes religiosos, quienes lo sometieron a una de las muertes más brutales de los apóstoles. Según la tradición, fue desollado vivo y luego decapitado. Este sacrificio extremo ha convertido a Bartolomé en un símbolo de resistencia y fe en medio de la persecución. Su historia sigue siendo una de las más impactantes y conmovedoras del cristianismo. Mateo, el cobrador de impuestos transformado. Mateo, antes un recaudador de impuestos despreciado por muchos, fue transformado por el llamado de Jesús. Llevó el Evangelio a lugares como Etiopía y Persia, donde enfrentó la oposición de líderes locales. Según las tradiciones, fue ejecutado por la espada mientras predicaba el mensaje de salvación. Su valentía y fidelidad lo han convertido en un ejemplo de cómo Dios puede transformar incluso a los más marginados. Los otros apóstoles y sus destinos. La vida de los apóstoles Santiago el Menor, Simón el Celote y Judas Tadeo también estuvo marcada por el martirio y el sacrificio. Santiago fue apedreado en Jerusalén, Simón fue cortado en dos en Persia, y Judas Tadeo fue golpeado con un garrote mientras predicaba. Sus muertes, aunque trágicas, sembraron la semilla del cristianismo en lugares donde el Evangelio nunca había sido escuchado. Judas Iscariote, el fin del traidor. Finalmente, está Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Consumido por la culpa, Judas se quitó la vida. Pero lo más intrigante es que las Escrituras mencionan un final aún más trágico. Se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1 y 18. Su historia es un recordatorio del poder destructivo de la avaricia y el arrepentimiento sin redención. ¿Sabías que lo que te contaron puede ser solo la superficie de una verdad mucho más profunda? Descubre los detalles ocultos y las historias menos conocidas de los hombres que cambiaron el mundo. Quédate hasta el final para conocer datos impactantes. Hasta ahora, muchos conocen las historias más populares sobre los apóstoles: Pedro crucificado cabeza abajo, Tomás asesinado en la India, Bartolomé desollado vivo. Pero, ¿sabías que hay detalles ocultos, tradiciones menos difundidas y misterios alrededor de sus vidas y muertes? Hoy no solo exploraremos cómo murieron, sino también secretos y curiosidades que casi nadie conoce. Quédate hasta el final porque lo que te contaremos sobre Juan y Judas Tadeo podría cambiar tu percepción para siempre. Pedro, su escape milagroso y la extraña visión antes de morir. Aunque sabemos que Pedro fue crucificado en Roma, pocos conocen la historia de su intento de huida. Según una tradición, cuando Nerón intensificó la persecución contra los cristianos, Pedro decidió abandonar la ciudad para evitar su captura. En el camino, tuvo una visión de Jesús cargando una cruz. Pedro le preguntó: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús respondió: «Voy a Roma para ser crucificado nuevamente». Impactado por la respuesta, Pedro regresó a Roma, convencido de que debía enfrentar su destino. Este episodio, conocido como Quo Vadis, muestra que incluso en sus últimos días, Pedro tuvo dudas y luchas internas, algo que lo hace más humano y cercano. Otro dato sorprendente es que su ejecución ocurrió en el Vaticanus, una colina dedicada al dios pagano Vaticano. Irónicamente, este lugar, símbolo de idolatría, se convirtió más tarde en el centro del cristianismo. Juan, el secreto detrás del discípulo amado. Juan vivió más que cualquier otro apóstol, pero su vida estuvo llena de misterios. Algunos estudiosos creen que su apodo, el discípulo amado, tiene un significado más profundo. Según ciertas interpretaciones, no era solo por su cercanía con Jesús, sino porque fue elegido para recibir las revelaciones más profundas de Dios, como el Apocalipsis. Un detalle poco conocido es que Juan pudo haber sido el más joven de los apóstoles, posiblemente un adolescente cuando Jesús lo llamó. Esto explica su sensibilidad y la razón por la cual Jesús lo confió al cuidado de María, su madre, al morir en la cruz. En Patmos, donde escribió el Apocalipsis, Juan tuvo visiones que aterraron incluso a los creyentes de su tiempo. Algunos textos antiguos dicen que Juan dejó un mensaje codificado sobre el regreso de Cristo, pero gran parte se ha perdido en la historia. Santiago, hijo de Zebedeo, el apóstol que sigue caminando. ¿Sabías que Santiago es el único apóstol cuyo cuerpo, según la tradición, nunca dejó de viajar? Después de su martirio, sus seguidores llevaron sus restos a España, dando origen al famoso Camino de Santiago. Pero lo que pocos saben es que existen relatos de milagros asociados a su traslado, como el momento en que su ataúd cruzó el mar sobre una barca sin tripulación. A lo largo de los siglos,
Miles han reportado visiones de Santiago apareciéndose en momentos de guerra o peligro, especialmente durante la Reconquista en España. Esto ha llevado a muchos a creer que su misión como apóstol no terminó con su muerte. Andrés, la cruz en forma de X y su último mensaje. Andrés, al igual que su hermano Pedro, murió crucificado. Pero lo que no todos saben es que pasó 3 días atado a la cruz antes de morir. Durante ese tiempo, no dejó de predicar a los que se acercaban para burlarse o consolarlo. Un detalle fascinante es que Andrés predijo que su cruz en forma de X se convertiría en un símbolo universal del sacrificio cristiano. Hoy en día, la cruz de San Andrés aparece en banderas como la de Escocia y es un recordatorio de su legado. Tomás, la leyenda de su cruz secreta en la India. La historia de Tomás en la India es conocida, pero pocos saben que dejó un legado físico que ha desconcertado a los arqueólogos. En Chennai, India, existe una cruz de piedra que, según la tradición, fue tallada por el propio Tomás. Lo más intrigante es que esta cruz, conocida como la Cruz de Santo Tomás, tiene inscripciones que no coinciden con ningún idioma antiguo conocido. Además, se dice que Tomás realizó milagros que desafiaron las leyes naturales, como desviar un río para salvar a una aldea y curar a los enfermos con un simple toque. Estas historias muestran un lado menos conocido de su misión, lleno de misterio y poder divino. Bartolomé, el misterio de su piel y su aparición en sueños. Bartolomé es conocido por el brutal martirio que sufrió al ser desollado vivo. Pero lo que pocos saben es que su piel, según relatos antiguos, fue preservada como una reliquia sagrada y se cree que tiene propiedades milagrosas. Además, existen reportes de personas que aseguran haber soñado con Bartolomé antes de enfrentar grandes desafíos en sus vidas. Estos sueños suelen incluir mensajes de esperanza y valentía, lo que ha llevado a muchos a considerarlo un protector en tiempos difíciles. Mateo, el apóstol que combatió la magia negra. Mientras predicaba en Etiopía, Mateo se enfrentó a sacerdotes locales que practicaban magia negra. Según la tradición, derrotó a estos hechiceros realizando milagros aún mayores, como resucitar a un niño delante de una multitud. Lo más impactante es que su muerte no detuvo su influencia. Se dice que su tumba, ubicada en Salerno, Italia, ha sido escenario de curaciones inexplicables a lo largo de los siglos. Judas Tadeo, el santo patrono de las causas imposibles. Judas Tadeo es recordado hoy como el patrón de los casos difíciles, pero ¿sabías que este título tiene un origen trágico? Según relatos antiguos, Judas predicó en Persia, donde enfrentó a un rey tirano. Cuando fue capturado, sus captores le ofrecieron salvar su vida si renegaba de Cristo, pero él se negó. Fue golpeado con un garrote hasta morir, pero sus últimas palabras fueron una oración por sus asesinos. Este acto de perdón y su intercesión desde el cielo llevaron a que fuera venerado como un santo poderoso para los desesperados. Juan y su supuesta ascensión. Uno de los misterios menos conocidos sobre Juan es una tradición que afirma que nunca murió realmente. Según esta creencia, Juan fue llevado al cielo directamente, similar a Elías, y su tumba quedó vacía. Algunos incluso sugieren que podría regresar al final de los tiempos como uno de los testigos del Apocalipsis. Las vidas y muertes de los 12 apóstoles están llenas de detalles que a menudo pasan desapercibidos. Más allá de los hechos históricos, sus historias nos recuerdan que la fe no es solo un concepto abstracto, sino un compromiso real que transforma vidas. ¿Qué historia te sorprendió más? Déjanos tu comentario y suscríbete para más contenidos reveladores sobre los misterios del Evangelio. Nos vemos en el próximo vídeo.